Agradezco a la secretaria Amalia García y al gobierno de la Ciudad de México esta invitación. Bien, y requiero que todos nos pongamos de pie, por favor. Algunos compañeros ya se nos están durmiendo, ¿no? Vamos a respirar profundo, decimos 1, brazos arriba, detenemos el aire, vamos bajando, 2, y todos gritamos 3. Ya nos podemos sentar y saludamos a la bandera. No, así. Bien, eso es antiestrés. Yo voy a platicar del estrés para que no se nos duerman los colegas aquí al frente de Organización Bimbo. El estrés es un fenómeno que todos tenemos y el estrés es tan bueno o tan malo como nosotros podamos permitirlo. Y desde luego con la ayuda de las organizaciones y de nuestra propia capacidad de adaptación, que es lo que vamos a tratar de platicar. Si me ayudan con la presentación que traigo para colaborar con ella. Y empezamos con la primera parte. Esto del estrés, que es bueno y malo, pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, esto del estrés bueno y malo es muy importante porque si ahorita temblara, gracias al estrés, muchos de nosotros podríamos salir corriendo y salvarnos, ¿están de acuerdo? Pero a veces el estrés, en lugar de ponernos en alerta, nos paraliza. Y a veces no solo nos paraliza, sino que también nos causa daño y nos enferma. Entonces, nos quedaríamos sentados, paralizados, y a lo mejor ya no podríamos salir corriendo en caso de un temblor, ¿verdad? Entonces, ¿el estrés es bueno? Sí. La gran mayoría de los animales responden al estrés o respondemos al estrés por naturaleza y gracias a eso muchas veces logramos sobrevivir, ¿sí? ¿Cuándo el estrés se vuelve malo? Pues justamente cuando altera nuestro organismo de tal manera que no nos permite adaptarnos. Y en términos laborales, tanto la Organización Mundial de la Salud como la OIT han nombrado desde hace algunos años, y ahora digamos que hasta de moda lo estamos poniendo, un concepto que se llama factores psicosociales. Y los factores psicosociales son condiciones que conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos a la salud y a la seguridad. Y uno de los factores más reconocidos es el estrés, ¿sí? ¿Qué nos puede causar en términos de factores psicosociales problemas o a veces hasta ascensos, ¿no? Porque cuando respondemos adecuadamente a esos problemas, pues quiere decir que estamos manejando bien el estrés. Pues los aspectos del trabajo, las responsabilidades, la supervisión es muy buena en términos administrativos, pero a veces podemos abusar de ella y causarles problemas a los trabajadores. Otro de ellos es la percepción. Levante la mano quien considera su centro de trabajo con un buen clima laboral. 1, 2, 3, 4, ya, los de Bimbo todos, ¿no? Por acá son más honestos. Bueno, estamos de acuerdo que la percepción es muy importante. El mismo jefe puede causarle a una persona completamente aversión y esa misma persona a otro hasta amor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No siempre, pero muchas veces es la percepción. Entonces, en las empresas tenemos que estar pendientes de qué percepción se está generando. Independientemente de lo que creemos, hay que medirlo, por ejemplo. La cultura laboral, ustedes dirán, esto de la cultura es algo muy genérico, pero les voy a decir una cosa. Experiencias en diversas investigaciones que hemos hecho nos dicen que no es la misma percepción en una empresa de un propietario judío que de un propietario español o de un propietario mexicano.
Lo mismo sucede con una transnacional o una empresa nacional. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura que, nos guste o no, siempre va a estar presente en las empresas. Y esto es importante a veces para esa percepción de la que hemos estado hablando. Las relaciones interpersonales, yo pongo aquí en el PowerPoint jefe, pero también es con compañeros y desde luego con subordinados. Hay quienes nos llevamos bien, hay quienes nos llevamos mal y hay quienes ni siquiera nos llevamos. Pero les voy a dar algunas experiencias muy sencillas. Me tocó estar en una empresa, en una junta, donde por primera vez en muchos años habían reunido a una buena parte de la empresa. Y me tocó estar en un grupo donde había personas que tenían más de 20 años trabajando en la empresa, se habían visto en los pasillos, se habían visto de lejos en el estacionamiento y nunca se habían cruzado con una palabra. Y ni siquiera sabían el nombre de una persona que habían visto más de 20 años. ¿Qué les dice esto? Pues algo muy trillado, comunicación. Pues esas son las relaciones interpersonales, ¿sí? El diseño y contenido de las tareas. Nosotros podemos tener un trabajo que parezca aburrido, hay otros que podría ser divertido, y así como puede ser aburrido, divertido, también puede ser peligroso. ¿De qué depende? Del trabajo mismo y de mi propia percepción. Yo les puedo garantizar que hay gente que goza su trabajo, ojalá sea la percepción de la mayoría, pero hay unos que a veces ya no nos podemos levantar. A veces suena el despertador y dice uno, oh no, otra vez, y es martes, ¿no? Esa puede ser también percepción. Exigencias externas al trabajador. Bueno, yo resumiría esto en parte de la calidad de vida que nos vincula con el trabajo, pues es lo que nos sucede fuera del trabajo. Si me estoy divorciando, si tengo la tarea pendiente de los niños, si me llevo media hora o 3 horas en llegar a mi trabajo, todo eso también está afectando parte de la percepción y desde luego las condiciones con las que el trabajador llega a su puesto de trabajo. Entonces, esto es parte de lo que pudiéramos llamar factores psicosociales. Hay quien dice, bueno, entonces en la empresa ahora hay que hacerle al psicólogo, no al empresario, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar. La que sigue, por favor. ¿Por qué lo vinculamos todo esto al estrés? Pues porque, como les dije hace un momento, el estrés puede ser bueno y puede ser malo. Sin embargo, el concepto general del estrés tiene que ver con algo que se llama adaptación. Simplemente la palabra estrés en inglés significa fuerza. Y ustedes imaginen que quieren empujar un automóvil que está apagado y entonces la fuerza que ejercen pues tiene que ver con la resistencia del automóvil para moverse, ¿sí? Entonces, ahí hay dos, o ustedes rompen la portezuela del coche que están empujando o se pueden romper el brazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está tratando de oponerse a lo que yo estoy tratando de hacer al mover el coche. Eso es el estrés, es decir, es esa resistencia a un estresor. Y eso le pasa a nuestro organismo, como ya lo dijo el doctor Tobalín, pues por razones físicas, químicas, etcétera, pero también por razones psicosociales, como estas que acabo de mencionar. Simplemente, biológicamente todos nuestros cuerpos se adaptan y se adaptan a todo lo que nos pasa, al calor, al frío, a las buenas sensaciones, a las malas sensaciones, todo es adaptación. Ahora, así como nos podemos estar adaptando en términos laborales, lo que tenemos es una demanda. Lo que nos exige el trabajo, simple y sencillamente es una demanda. Si ustedes analizan todo esto, se parece a la definición de la física de fuerza y estrés. Y eso es lo que le sucede a nuestros organismos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues puede ser prevenir, puede ser mantenimiento y puede ser solucionar los problemas en términos de salud, ¿sí? Si hasta los automóviles les damos mantenimiento,
¿verdad? A los trabajadores también. Y darle mantenimiento a un trabajador no es mandarlo 6 días a su casa. Hay que hacer otras acciones para que ese mantenimiento sea permanente. ¿Okay? La que sigue, por favor. La OMS dice que la salud es el completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto está, creo que claro, pero a veces se nos olvida que el que yo no me queje, que el que yo no tenga aparentemente una gripa o un dolor, no quiere decir que yo esté sano. La OMS y la OIT toman este concepto y dicen que es la percepción de bienestar. Y ahí viene otra vez esto de la percepción, ¿sí? Si yo no estoy con esa percepción, aunque no tenga un malestar físico, probablemente no tenga el estado de completud en términos de bienestar. Y eso creo que es importante. No solo estar enfermo para ir al médico, también emocional. Y estar emocionalmente bien es sentirme bien, ¿están de acuerdo? La que sigue, por favor. El estrés puede manejar 3 grandes etapas. La primera es de alarma, es decir, empiezo a tener avisos de resistencia y de agotamiento. ¿Cuál es la alarma? Levante la mano a quien le duele la cabeza por lo menos una vez a la semana. Los de Bimbo, por lo visto, no tienen dolores de cabeza. 2 veces por semana. Bueno, sí hay varios. Esas son alarmas. Para un dolor de cabeza puede haber 60 causas, pero una de ellas puede ser un factor psicosocial. ¿Cómo sabemos que esto tiene que ver con el trabajo? Bueno, ¿a qué nos estamos resistiendo? La resistencia es sobreponerse a esa situación. Si a mí me exigen en el trabajo mucho horario, tiempo, esfuerzo, calidad, y de repente lo cubro y se me quitan los dolores de cabeza, muy probablemente sí era una resistencia a un problema laboral. Pero cuando yo no logro resistir esos dolores de cabeza, entonces paso a la siguiente etapa, que es la de agotamiento. Y el agotamiento simplemente puede ser cansancio, sí, pero también pueden ser otros factores que se llaman psicosomáticos. Ya no solo me duele la cabeza, ahora es migraña. Ya no solo tengo problemas gastrointestinales, ¿sí? Ahora puede ser colitis. Ya no solo me duele la espalda, podría ser fibromialgia. Es decir, empezamos a tener otro tipo de síntomas. La que sigue, por favor. Y empezamos a tener problemas que aparentemente son personales. Fíjense que ahí es una de las grandes problemáticas que tenemos todos con relación a las empresas. Mientras le suceda a una persona, pues es su problema. Pero cuando empezamos a levantar la mano más de uno, entonces puede ser un problema de salud pública, ¿sí? ¿Qué problemas? Colesterol, problemas inmunes, alergias, presión arterial. ¿Quién se ha tomado la presión arterial en los últimos 15 días? Levante la mano, por favor. Los felicito, ojalá y no la tengan alta, pero muchas veces tenemos presión arterial alta y no lo sabemos. ¿Qué podemos tener? Dolores de cabeza. Ahí se las paso, ¿no? Inflamaciones. A partir de cierta edad, y me incluyo, ya duelen las rodillas, duele la espalda, etcétera. El cuello, las cervicales, ¿verdad? Aumento de ácidos estomacales, es decir, ya no solo quito los lácteos, sino todo me empieza a hacer daño al estómago. En fin, la que sigue, por favor. ¿Y esto es natural? Sí. ¿Por qué? Porque químicamente el estrés es uno de los más importantes estimulantes a nivel de hipotálamo y de glándulas. Y estas glándulas tienen que ver, sobre todo, con algunas secreciones de corticoides. ¿Qué son los corticoides? Son aquellos elementos que nos ayudan a reponer el sistema inmunológico y muchos otros problemas más, ¿no? ¿Qué significa? Que tener estrés es normal, ya lo dijimos. Lo interesante es identificar cuándo está sucediendo esto en mi organismo.
¿Cuándo estoy empezando a tener cambios? No digo que todo sea problema de factores psicosociales, pero los factores psicosociales son unos factores de riesgo muy importantes, entre ellos el estrés. La que sigue, por favor. Aquí estoy dando algunos problemas, no quiero, digamos, saturarlos de enfermedades, pero les voy a mencionar uno. Estrés agudo, aumento de presión arterial, ¿no? Estrés episódico agudo, trastornos cardíacos. Muchas veces creemos que es el café, mejor habría que checarnos. Al estrés crónico, violencia. Ya mencionaba el doctor Tobalín la violencia. Pero no es que me violente el jefe, también hay trabajos violentos. A nivel internacional, un trabajo violento es andar en la calle. ¿Por qué? Porque me pueden asaltar, porque puedo chocar, porque me pueden robar el coche, por el tráfico. Ese es un trabajo violento. Ser cajero es estar sujeto también a posibilidad de violencia. No se diga ser policía, guardia de seguridad. Hay violencia implícita en el empleo y otra que él mismo genera a partir de las relaciones, por ejemplo, con el jefe. Pero la violencia puede venir de muchos lados y de muchas formas. La que sigue, por favor. Ya casi termino. ¿Qué puede causar estrés laboral, para ser más concretos? Pues la competencia, porque hay reducción de plantilla. Sabemos que las empresas lo primero que hacen a veces es adelgazar a la plantilla, ¿no? Las condiciones físicas del trabajo, que siempre hay que estarlo actualizando. La distribución del trabajo, porque no es fácil que corten al 10%, pero ese 10% del trabajo lo absorben los que se quedan, ¿verdad? La demanda del trabajo, hay demanda muy mental, muy cualitativa para aquellos que tienen que controlar 100, 200, 3,000 trabajadores, pero también la hay cuantitativa, ¿no? Es decir, depende el material que está en mis manos, los roles y los conflictos. Ya platicábamos de la percepción del clima laboral, las relaciones con la gente y la participación. Es muy importante que los trabajadores sintamos que estamos participando de las decisiones y sobre todo falta de oportunidades de desarrollo, eso es muy importante. La que sigue, por favor. La que sigue. Decía yo que a veces esto de la demanda es importante en el estrés y también acabo de mencionar que la participación, entonces habría que imaginar que alguien que siente que participa y que logra controlar su demanda, pues es una persona motivada, mientras que aquel que no participa, pero también no le demandan, pues está desmotivada, o aquel que solo participa pero no le demandan, o aquel que solo le demandan y no participa. Es una forma simple de entenderlo, pero participar y demandar por parte de las organizaciones es algo que sí se puede controlar, al menos con relación al estrés. La que sigue, por favor. Esto ya lo mencioné, lo de los psicosomáticos, que pues casi siempre tenemos consecuencias. La que sigue. Y bueno, voy a mencionar solo los grandes en los que debemos de tener cuidado siempre. Trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales, musculares, dermatológicos, sexuales, aunque a veces de pena, trastornos endocrinos e inmunológicos. Trastornos inmunológicos no solo es SIDA, hay muchísimas cosas que pueden ser inmunológicas. La que sigue, por favor. Bien, de esta manera yo quiero decirles que el estrés es una manera de vivir para bien cuando el estrés lo logramos controlar y nos adaptamos, y para mal cuando nos rebasa, cuando ya está interrumpiendo. El mensaje para los trabajadores es: tenemos que autocuidarnos, para los sindicatos es: tenemos que cuidarlos, y para la empresa es: somos los responsables de que todo se esté dando correctamente. Les agradezco su tiempo y participación. Muchas gracias.